La crucifixión no fue inventada para matar rápido. Fue diseñada para humillar, advertir y prolongar el dolor. Era una predicación del terror del imperio, un anuncio público que decía, sin palabras, así termina quien desafía el poder. Y por eso, cuando hablamos del sufrimiento de los crucificados, no estamos describiendo solo una muerte. Estamos describiendo un método de dominación. Cuerpo expuesto, dignidad triturada, tiempo alargado como un reloj cruel. Pero en nuestro recorrido de hoy no estamos aquí solo para conocer historia. Estamos aquí por una razón espiritual: entender el costo de nuestra salvación. Y el texto base que guía toda esta actividad nos lo dice con claridad. Fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. En otras palabras, el Evangelio no es barato, y nuestra respuesta no debería ser ligera. Primero, pensemos en algo básico. La crucifixión era un espectáculo, no un evento privado, no un procedimiento médico, sino una ejecución pública. La víctima quedaba a la vista, vulnerable, inmóvil, incapaz de cubrirse, incapaz de detener las burlas. La vergüenza era parte del castigo. Por eso la Escritura subraya que Jesús sufrió fuera de la puerta y que soportó la cruz menospreciando el oprobio. No fue solo dolor físico, fue oprobio. Fue la exposición del inocente como si fuera culpable. Luego está lo que el cuerpo experimenta. La crucifixión implicaba, por lo general, agotamiento progresivo. El crucificado debía sostener su propio peso en una posición que dificultaba respirar con normalidad. Con el tiempo, cada respiración se convertía en una decisión costosa. Subir para tomar aire, bajar para evitar el dolor y repetirlo. El cuerpo empezaba a fallar por acumulación, fatiga, calambres, deshidratación, fiebre y un desgaste que no pedía permiso. La muerte podía tardar horas, incluso más, dependiendo de la severidad previa del castigo. Y aquí vale la pena abrir un poco esa idea para entender por qué la cruz era tan temida. La crucifixión no solo lastimaba, desorganizaba el cuerpo entero. Era como poner al ser humano en una postura diseñada para que la vida se vaya agotando a cuotas, con intereses. Uno de los elementos más crueles era la dificultad para respirar. No es que el crucificado no pudiera respirar nada, sino que respirar se volvía cada vez más costoso. La postura, los brazos extendidos, pecho tensionado, el peso colgando, dejaba el cuerpo como en una especie de inspiración forzada. Para exhalar y tomar aire con cierto alivio, muchas veces tenía que elevarse apoyándose en los pies o tirando de los brazos. Eso significa que cada respiración implicaba esfuerzo repetido y dolor. Subir, bajar y volver a subir. Con el tiempo, los músculos se cansan, la respiración se vuelve superficial y el cuerpo entra en una espiral de fatiga y angustia. A eso se suma algo que cualquiera entiende, aunque no sea médico. El dolor no era un golpe y ya, era una mezcla de dolor agudo por las heridas
y dolor agotador por permanecer en una posición que tensiona todo: hombros, espalda, piernas. Con las horas aparecen los calambres, esas contracciones involuntarias que en una cama ya son molestas, pero en esa postura se vuelven una cárcel dentro de la cárcel. No puedes estirar, no puedes aliviar, no puedes escapar. También estaba el factor de la pérdida de sangre y líquidos, especialmente cuando había azotes previos, como en el caso de Jesús. No hace falta describirlo con crudeza, basta decirlo con claridad. Sangrado más sudor, sol, estrés físico, llevan a una deshidratación acelerada. Y la deshidratación no solo causa sed, causa debilidad, confusión, caída de la presión y un agotamiento que parece apagar a la persona desde adentro. Por eso la frase "tengo sed" de Juan 19 no es un dato romántico, es el cuerpo llegando al límite. En muchos casos, el organismo podía entrar en lo que hoy llamaríamos estado de choque. No susto emocional, sino una falla progresiva del sistema circulatorio por pérdida de volumen y estrés extremo. El corazón intenta compensar, el pulso se acelera, el cuerpo entra en modo emergencia. Es el organismo diciendo "no me alcanza", y el sufrimiento se siente total. No es un punto que duele, es el cuerpo entero luchando por mantenerse. Y hay otro elemento silencioso: la exposición. Crucificar era dejar a la persona a merced del clima: calor, frío, viento, sol directo. El cuerpo herido y debilitado pierde capacidad de regularse. Y encima, el componente social: burlas, miradas, humillación pública. Ese desgaste también aplasta. La mente se agota junto con el cuerpo. Por eso la crucifixión era temida, porque no era solo una ejecución, era una desintegración lenta. No solo te quitaba la vida, te quitaba el control, el aliento, la dignidad y el tiempo. Y lo hacía de manera pública, como mensaje. De hecho, hay un detalle en el Evangelio de Juan que muestra lo conocido que era este mecanismo. A veces se practicaba el quebrantamiento de las piernas para acelerar la muerte. ¿Por qué? Porque si ya no puedes impulsarte con las piernas, respirar se vuelve aún más difícil. Ese solo dato nos ayuda a entender. La gente sabía que la cruz funcionaba como un tormento prolongado y que podía acortarse quitando el apoyo para respirar. Esa idea, por sí sola, te da la medida del terror. Y aquí es clave recordar algo de los evangelios. Jesús no llegó fresco a la cruz. Antes hubo golpes, burlas, coronación de espinas y el azote romano. Eso significa que la cruz no fue solo el final, fue la cúspide de un proceso de violencia y desgaste. La escena de Jesús debilitado en el camino, hasta el punto de que otro carga el madero, no es un detalle sentimental. Es evidencia de que el sufrimiento ya venía consumiéndolo. Además del dolor y el agotamiento, estaba el elemento de la sed. La sed en la cruz no es poesía. Es el cuerpo clamando por agua mientras el sol y la sangre y el esfuerzo respiratorio lo van secando todo. Cuando Jesús dice "tengo sed", no es solo un dato. Es un recordatorio de que el Hijo de Dios asumió un sufrimiento real, humano, áspero,
no un teatro, no una ilusión, real. Pero hay un sufrimiento todavía más fino, más invisible: la soledad moral. Muchos crucificados morían rodeados de burla. En el caso de Jesús, la burla fue religiosa y política. Si eres, si puedes, si de veras. La tentación no era únicamente física. Bájate. Era espiritual. Demuestra tu identidad escapando del camino de obediencia. Y Jesús no responde con un truco. Responde con perseverancia. El poder de Cristo no se ve en evadir el dolor, sino en obedecer al Padre en medio del dolor. Ahora, una aclaración importante. Cuando describimos el sufrimiento de la crucifixión, no lo hacemos para quedarnos mirando la sangre como si fuera cine. Lo hacemos porque el Evangelio no dice: Dios te ama con emociones bonitas. Dice algo más pesado y más hermoso: Dios te amó con un costo real. Y Pedro lo expresa con precisión. El rescate no fue con oro o plata, lo más valioso y brillante de este mundo, sino con algo incomparable: la sangre preciosa de Cristo. Y eso nos enseña dos verdades que necesitamos sostener juntas. Primero, la gravedad del pecado. Si el rescate tuvo que pagarse con sangre, entonces el pecado no es un detalle, ni una falla estética. Es una esclavitud real, una vana manera de vivir heredada, una vida vacía que puede verse muy normal por fuera, pero que por dentro está lejos de Dios. La cruz destruye el autoengaño elegante. Segundo, la excelencia del rescatador. Pedro añade que esa sangre es la de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fue el sacrificio de un mártir más, fue la entrega del inocente perfecto. Y todavía más lejos, Cristo estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La cruz no fue un plan B de emergencia, fue el plan eterno de Dios, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso significa que el costo no solo fue alto, fue intencional, fue amor con decisión. Entonces, ¿qué produce esto en nosotros? Dos cosas como mínimo. Primero, humildad. Si el precio de mi rescate fue tan alto, ya no puedo tratar el pecado como si fuera un detallito de carácter. La cruz destruye la frivolidad espiritual. Segundo, adoración agradecida. No una gratitud genérica tipo "qué lindo", sino una gratitud que se arrodilla. Porque el crucificado no es solo ejemplo de resistencia, es Salvador. No solo sufrió mucho, sufrió por nosotros, pagando el precio del rescate. Así que, al salir de este lugar, llévate esta frase como clavo en tu memoria, ligada al texto base. Si fui rescatado no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, entonces mi vida no puede ser indiferente. Y con eso en mente, pasemos a lo siguiente.